Esta predicación se titulé El Tentador. Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 4. Dice en el cabezón, tentación de Jesús. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Tenía un plan y un propósito que cumplir Jesús en el desierto. Y ese plan y ese propósito que tenía Jesús de ir al desierto a través de ser guiado por el Espíritu Santo era prepararse para lo que iba a acontecer sobre el pueblo de Israel, en el cual nos enseña que fueron 40 días y 40 noches, de los cuales él oraba y ayunaba para que viniera la revelación del Padre, para que Jesucristo como nuestro Señor y como Hijo del Padre se cumpliese sobre el pueblo de Israel. 40 días significa cambio. Cuando Jesús descendió del desierto, había muchos enfermos, cojos, paralíticos, enfermos. Y cuando Él descendió en el poder del Espíritu, todo cambió. Entonces, la tentación, todos la van a tener. Cristianos, no cristianos, católicos, de cualquier denominación. Pero solamente en Jesús vamos a vencer toda tentación, toda perturbación, cuando estemos dentro de su voluntad. Entonces vemos que Jesucristo fue al desierto, fue guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nosotros como su iglesia, nosotros debemos de permitir que sea su Espíritu que nos guíe, porque si nosotros nos queremos guiar, vamos a cometer toda clase de decisiones que no nos ayuden para nuestra vida como cristianos. Vamos a tomar decisiones en nuestra carne, vamos a tomar decisiones en nuestros deseos, y esos a la postre van a ser la consecuencia de nuestro presente, de nuestro futuro y de nuestro final, si nosotros no tomamos decisiones sabias e inteligentes. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan físico, el alimento físico es bueno para tu cuerpo, pero sobre todas las cosas la palabra es el alimento espiritual que tu alma necesita para que te mantengas sano, para que estés saludable delante de su presencia. No la comida física, porque la comida física también te enferma. Si tú comes deliberadamente, el día de mañana también vas a sufrir las consecuencias. Pero si tú te alimentas de la palabra, que es la espada del Espíritu Santo y es el pan de vida que descendió del cielo, eso nos va a fortalecer nuestro alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, como dice su palabra, irreprochablemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y toda tentación del enemigo la vamos a vencer. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Si tú te alimentas de la palabra, del poder de nuestro Señor, no importa qué tentación venga a tu vida, no importa qué perturbación llegue a tu vida, la vas a vencer. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pero los que tienen una religión
una tradición y una costumbre, van a tropezar, van a caer y van a perecer. Aquí se trata de decisiones. Y nuestro Señor nos enseña, si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué puedes esperar de tu persona, de nuestra familia, de nuestros hijos? Nosotros tenemos que tomar la decisión de caminar en su voluntad, practicando lo que Él nos está enseñando, para que eso nos vaya perfeccionando. Y tú vas a tener los sentidos ejercitados despiertos para discernir lo bueno de lo malo. Porque una persona que no tiene una relación está dormida. Entre los muertos, dice su palabra. Tenemos que despertarnos, tenemos que orar, tenemos que velar sin cesar. A eso subió Jesús. Él no se fue a dormir al desierto, no. Él se fue a empoderar, porque Él subió lleno del Espíritu Santo, pero regresó en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no podemos decir que tropecé, que caí, no. O sea, ya no hay excusa delante de nuestro Señor para decirle, ¿sabes por qué esto? Te va a decir, no, yo te di la palabra. La palabra soy yo. Y cuando lo obedeces, eso es lo que te va a dar el poder para vencer todo deseo. Si no lo obedeces, es porque eres esclavo del pecado, de los deseos de tu carne. Y eso es lo que el día de mañana Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho y para qué lo hemos hecho? ¿Lo estamos haciendo para honrarlo y glorificar su nombre? ¿O para qué estamos haciendo las cosas? ¿Para darles el gusto al maligno? ¿De estar pecando deliberadamente? ¿De estar hablando palabras corrompidas? A eso no nos ha llamado nuestro Señor. Él nos ha llamado para vivir en santidad. Porque nuestro Señor no tienta. Quien te tienta son los deseos de tu carne, de tu naturaleza. Él es el que te da la fuerza. Él es el que te da el poder para vencer los deseos que el enemigo pone en tu vida, en tu trabajo, o donde quiera que tú te estás desempeñando. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. ¿Qué te va a decir Satanás? ¿Qué te va a hablar Satanás? ¿Sabes qué? Tómate un cigarro, no te hace daño, no hay problema. No es malo. Si te tomas una copita de tequila, no hay problema. Tú tienes que tener identidad de quién eres dueño, quién es tu padre. Cuando tú tienes identidad de hijo delante de nuestro Padre, no vas a cometer esas decisiones, no vas a tomar esas decisiones equivocadas. Porque esos son los dardos del maligno, del enemigo. Jesús sabía que era el Salvador. Jesús sabía que era el Dios. Él sabía todo. Por lo tanto, Él no se dejó manipular ni chantajear por lo que Satanás le estaba comentando y diciendo. Y eso nos enseña para que nosotros no permitamos ningún chantaje a través de otra persona, a través de un hombre, de una mujer, de un joven o de quien sea.
Nosotros tenemos que ser genuinos y verdaderos. Porque si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que practicar su justicia y su verdad. No que otro te apruebe para que a ver si examinarte si es cierto o no es cierto. Dios es el que prueba y pesa tu corazón. Él sabe qué tan fiel y leal le eres delante de sus ojos. Si realmente eres un hijo de Dios o si nada más tienes apariencia de piedad. No pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué le estás diciendo? Yo soy el dueño de todo. ¿Cómo me dices que yo haga esto? Si yo soy quien te debo de dar la orden. Eso es lo que le está diciendo Jesús. El Señor significa dueño de todo. Y aún Él fue creado por nuestro Señor. Pero vemos las artimañas del enemigo. Y cuando la iglesia está dormida, ¿cómo se deja que el enemigo lo manipule? Lo chantajee. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Porque nuestro Señor no puede probar. No, Él no. No quieras que Él haga las cosas que no debe de hacer. Él todo lo que va a hacer es lo que ya está establecido aquí en la palabra. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Qué le estaba entregando Satanás a Dios, a Jesucristo? Lo que no era de Él. Porque del Padre es el oro, es la plata, es el mundo, su plenitud y todo cuanto en Él habita. Por eso muchas muchedumbres, muchas naciones, pueblos se dejan engañar por el acusador. Vente, yo te voy a dar poder, te voy a dar autoridad. ¿Para qué? Para matarlos y destruirlos, nada más. Porque de quien es todo es de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú le eres fiel, ¿quién es el que viene a tu encuentro? Los ángeles Dios los dispuso para nuestro servicio, para que nos ayuden, para que nos guarden, para que nuestro pie no tropiece con piedra, y todo va a ser a través de la fidelidad. Aquí nos enseña Jesucristo la fidelidad de hijo ante el Padre. Y así, si nosotros decimos ser sus hijos, nosotros también debemos ser fieles. Y cuando tú seas fiel, siempre vas a tener a tu disposición los ángeles de nuestro Padre para tu servicio. Van a ayudarnos. ¿Para qué? Para que todo pecado, todo destino no va a llegar a nuestras vidas. Él va a mandar un vallado de ángeles, de arcángeles, serafines, y ninguna maldad va a llegar a nuestro hogar. Pero tenemos que tener una relación y los ojos abiertos. Aquellos que están dormidos y que son niños, por eso son tentados y tropiezan y vuelven a tropezar y vuelven a caer y así están viviendo, tristemente, diciéndose ser cristianos, porque pues no cuesta trabajo decir soy cristiano. No, soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios es porque estoy practicando lo que mi Padre me está enseñando. Eso de decir que soy cristiano no te avala ni te respalda que eres hijo de Dios. Lo que te respalda es que tú digas yo soy hijo de Dios.
Porque si tú dices que tú eres hijo de Dios, tú sabes qué es lo que le agrada a tu Padre para practicar lo que te enseña. Porque el Padre es el que enseña al Hijo. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Todos ya dicen ser cristianos. Ya porque hicieron de recibir a Jesús, ya son cristianos. Y cuando su testimonio, nada tiene que ver con Jesucristo. Porque siguen siendo las viejas personas, siguen robando, siguen alcoholizando, siguen mintiendo, ya no es porque recibieron a Jesús. O porque está en un tiempo en una iglesia, o porque ya dicen ser hermanos. No, eso no es cierto. Todo se va a discernir en la voluntad de nuestro Padre. Porque si yo soy su hijo, yo tengo que tener el ADN de mi Padre. Yo no voy a tener otro ADN de otro vecino, de otra persona ajena, no. Si somos sus hijos, si somos su pueblo, si somos su herencia, tenemos que hacer su voluntad. Porque eso es lo que nos va a respaldar, que realmente seamos hijos íntegros y genuinos delante de sus ojos. La tentación todos las tenemos, pero no todos lo vencemos, no todos lo vencemos. Y generalmente la iglesia de Jesús no lo ha entendido. Nada más a los que se les revela son los que entienden el plan y el propósito por el cual Dios pagó el precio en la cruz del Calvario, para sacarte de las tinieblas y trasladarte al reino de su Hijo amado Jesús, para empezar a vivir una vida totalmente diferente a la que vivías. Y eso es lo que hoy en día se están enseñando, tristemente, para que estén tropezando, estén cayendo, y de nada les va a servir. Porque todo va a ser a través de un testimonio, a través de hechos, a través de un comportamiento y una conducta agradable delante de los hombres y con nuestro Señor. Porque muchos, en vez de ser un buen testimonio aquí en este mundo, en la colonia o con los vecinos, eres la causa de que el nombre de Jesucristo esté siendo vituperado. Porque todavía quieres vivir en tus deseos, en tus deleites. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, le vamos a dar lectura. Y dice la palabra de nuestro Señor: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Veamos lo que nos habla nuestro. Él no tienta a nadie. El que te tienta es el demonio. El que te incita a pecar es el diablo. Son los deseos pecaminosos de tu carne. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Quién es el que te lleva a cometer todo eso? Son los deseos de tu carne. Si tuvieras hambre y sed de justicia, Dios es el que sacia ese vacío de tu persona, de tu cuerpo.
de tu alma, de tu espíritu, de tu ser. Y como el enemigo sabe de lo que tiene necesidad, y él sabe lo que te falta, que no lo tienes, y esa es la causa, por eso vienen esos pensamientos a tu vida. Vienen perturbaciones, vienen tentaciones. ¿Y qué acontece? Tropiezas. Caes y caes y caes y vuelves a caer. Pero no es porque Dios te esté tentando. Es porque el enemigo sabe que no tienes poder, que no tienes autoridad. Porque todos los que son hijos, todos los que hemos sido constituidos como sus hijos, Dios nos dio poder y autoridad para vencer todo designio del maligno en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Él nos dio el poder. No es a través de mi sabiduría, no es a través de mi fuerza. Es con su Santo Espíritu con el que vamos a vencer. Los deseos, ¿a dónde te arrastran? Los deseos te arrastran a satisfacer todo lo carnal que hay en tu persona. Llámese alcohol, llámese droga, adulterio, robo, secuestro, pleitos, contienda, iras, maledicencias. Todo lo que te lleve a... son tus deseos, no es Dios. Dios no te tienta para que vayas a hacer todo ese tipo de acciones y hechos vergonzosos. Él te enseña, Él te corrige, Él te instruye en su camino, en su verdad y en su justicia. Un padre abraza a su hijo, un padre ama a su hijo. El que te tienta ni siquiera te abraza. ¿Por qué? Porque lo que quiere es la destrucción total y final de tu persona. Si tú no aprendes de la palabra, la pregunta es: ¿de quién vas a aprender? Si la palabra es nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Y hoy en día la iglesia está caminando de esa manera, como que nada está pasando, disfrutando en el deseo y el deleite de su carne, abrazándose unos con otros, calentando el deseo de la carne. Cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. Cuando estás deseando a la mujer de tu prójimo, que es un deseo insaciable, hasta que lo realizas, queda satisfecha tu carne. ¿Y cuál es la causa que vas a tener que pagar? Que estás dando a luz. Y eso viene muerte sobre tu persona. Llámese drogadicción, llámese lo que se llámese. Todo lo que está fuera de lo que no es verdad es del demonio. Todo lo que es mentira es del demonio. Todo lo que es verdad es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Estás caminando en la verdad? ¿En la justicia? ¿O estás caminando en el engaño y la mentira de Satanás? Que te tienta, que te prueba, que te incita a que tomes decisiones equivocadas.
Dios no te tienta. Dios, como Padre y soberano de todo lo que hay, lo visible y lo invisible, Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos corrige. Y todos los que quieran vencer la tentación y los deseos, solamente los vamos a vencer en Jesucristo. En nadie más. En nadie más vamos a vencer la tentación. Porque si estamos fuera de Jesús, dice que nada podemos hacer. Pero dentro de nuestro Rey y Señor, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Si tú lo quieres hacer en tu fuerza, olvídate. Vas a fracasar. Te vas a desanimar. Mejor toma decisiones sabias e inteligentes. Vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 16. Y dice así la palabra de nuestro Señor: pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Aquí está hablando de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué vino en auxilio de nosotros? Porque nosotros estábamos muertos sin esperanza y sin Dios. Y Él, a través de su sangre que fue derramada en la cruz, y a través de reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y caminar dentro de su voluntad, esa es la promesa para nosotros. Él vino en auxilio de nosotros, porque nosotros estábamos cautivos, en prisiones, en drogas, en alcoholismo, en prostitución, en adulterio, en robo. Pero gloria a Dios que Él nos libertó. Y nos libertó con un plan y un propósito de servirle, no de seguirnos sirviéndonos, porque la iglesia no lo ha entendido. Todavía hoy en día se quiere seguir sirviendo. Nuestro Señor nos enseña que Él no vino a ¿qué? Él no vino a ser servido, sino a servir. Y por eso ese fue el plan y el propósito de nuestro Padre, que viniera en nuestro auxilio para servirle, ya no hacer lo que hacíamos, ni caminar como caminábamos, ni hablar como hablábamos, sino vivir una vida íntegra delante de sus ojos. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Vemos que Jesús estaba al servicio del Padre. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por eso Él se hizo hombre. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, y por eso Él vino en semejanza de hombre. ¿Para qué? Para que se asemejara en todo a nosotros, con ojos, con cada uno de los miembros establecidos como los estableció nuestras personas, para quitar todo pecado en la cruz. Todo pecado fue expiado, fue quitado. Y lo fundamental que nos enseña es que Jesucristo vino a servir al Padre. Y que nosotros no estamos para servirnos a nosotros, estamos para servirle a nuestro Padre, estamos para obedecerle a nuestro Padre, porque Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a instruir, Él es el que nos va a preparar. Él es nuestro admirable consejero, es nuestro príncipe de paz. Hay que escuchar la voz de nuestro Señor.
¿Quieres paz que sobrepase todo entendimiento? Escucha y practica lo que tu Padre te está enseñando. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Quién es el que te va a dar la fuerza? Jesús sufrió la tentación, así como tú la estás sufriendo diario, cada momento, cada hora, no sé a qué cada momento, si es cada momento, todo el día, todos los meses o todos los años. Tú sí lo sabes, si esa tentación la tienes de continuo, de tiempo en tiempo, cada quien se debe examinar. Pero sí lo que tenemos seguro es que solamente quien nos puede socorrer a los que son tentados es Jesucristo. Solamente Él es quien nos puede ayudar para vencer la tentación. Fuera de Él no vamos a hacer nada. Nada vamos a hacer. Vamos a tropezar y vamos a terminar frustrados, enfermos, desahuciados, sin gozo, sin ánimos, sin fe, sin esperanza, porque lo queremos hacer en nuestra voluntad. Y solamente en Jesús, que como nos enseña su palabra, así como Él fue tentado y como Él fue enviado como hombre, a semejanza de hombre, Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para vencer la tentación. A los que están fuera no te va a ayudar, no les va a ayudar. A los que están caminando dentro de su voluntad, a esos son los que nos va a dar la fuerza para vencer toda tentación, toda perturbación. Como seres humanos, ¿tú concibes el pecado o lo desechas? Porque el enemigo anda como león rugiente, ahora sí con metralletas aventándote dardos a diestra y a siniestra. Y si tú los recibes a tu mente y los bajas a tu corazón, tú ya estás concibiendo el pecado. Pero cuando vienen a tu mente y tú los desechas, no acontece nada. Porque tienes el entendimiento y los sentidos ejercitados despiertos. Que esos pensamientos que te vinieron a tu mente no son de Dios. Por lo tanto los desechas. Y los que no tienen la capacidad de discernir lo espiritual, los atesoran. Y se quedan con ellos. Que pasó una mujer y la impactó y se quedó con esa imagen de esa mujer. Hasta no verla rendida en sus brazos. Se vuelve una obsesión para ese tipo de personas. Pero no es Dios. Es el mismo demonio destruyendo su vida y destruyendo la de su prójimo. Todos vemos que solamente en Jesucristo es el que nos va a dar la fuerza para vencer todo designio de maldad. Si no, no vamos a poder llegar a ese destino final que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Si lo queremos hacer humanamente, nunca vamos a llegar. Nunca vamos a llegar. Y su palabra es la que nos enseña de qué manera debemos de realizarlo. Él es el que nos va a dar la fuerza para vencer. Él es el que nos instruye. Él es el que nos toma de su mano. ¿Y todo eso para qué? Somos sus hijos. Somos su pueblo. Él nos ama. No nos amó, nos ama. Porque Él es amor y el amor es eterno para siempre.
Por lo tanto, ese amor tienes que sentirlo en tu ser. Que ese precio que pagó Jesús en la cruz es parte de tu persona, parte de tus hijos, parte de tus padres, de tus hermanos. Él lo dio por todos. Porque Él no se dio todo por ti mismo, no, lo dio por todos. ¿Sí? Como la gente quiere ponerlo, no es. Él lo dio por toda la humanidad. Cristianos, no cristianos, de todo tipo. Pero dentro de su voluntad y dentro de un mismo espíritu nada más. Porque hay muchas religiones y tradiciones que enseñan de diferente manera. Y ellos están en un espíritu humanamente hablando, y nosotros estamos dentro de la voluntad, en el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Así como estaban los apóstoles unánimes en un mismo sentir y en un mismo espíritu cuando descendió el poder del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles dije, y recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo. El poder que Dios te da, la capacidad que Dios te da para vencer todo designio de maldad. El que no tiene poder no tiene nada. Una religión más. Por eso los apóstoles estaban unánimes esperando que descendiera el Espíritu Santo con poder. Y entonces cuando descendió, fueron dinamita para hacer la voluntad del Padre. Me seréis testigos en todos lugares, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Y siempre vas a fracasar, siempre vas a tropezar. Siempre te va a faltar, siempre te van a faltar las cosas. Porque solo Dios es el que sacia. Y si tú no lo entiendes, toda la vida puedes caminar de como estás caminando y nunca va a haber un cambio y una transformación sobre tu persona. Es el poder el que tenemos. ¿O es pura fantasía que somos templo del Espíritu Santo? No, yo lo creo. Yo lo creo, y al que cree todo le es posible. Y si tú lo crees, también tú lo tienes. ¿Por qué es la causa de que tú tropiezas y yo no tropiezo? O yo tropiezo y tú no tropiezas. Porque no lo ves de la misma manera. Tus ojos te engañan. Tu mente te delata. Vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 6 al 8. Y aquí están poniendo a prueba a Jesús, los fariseos, los ancianos, o sea, Satanás mismo. Y dice la palabra así. Jesús les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Esto no tiene poder. Estos son los que hay tentación, perturbación y cartos están cayendo. ¿Y cuál es la causa? Por no obedecer los mandamientos del Padre. Dejaron los mandamientos de Dios
por seguir las tradiciones y las costumbres de los hombres que hoy en día están metidas en la iglesia cristiana. Y que hoy, porque el predicador les enseña que no es malo, ahí está la iglesia obedeciéndolos, sin escudriñar lo que ya está escrito en la palabra. Y esa es la causa por la cual hay multitudes y multitudes que hoy en día se están perdiendo. O sea, nada más de la boca le están honrando. Que lo que tú hables nazca de tu corazón. Un corazón humilde. Un corazón constricto y humillado. Que reconozcas que Él es el dueño de todo. Que por Él estás ahorita aquí. Que por Él tienes vida. Que por Él tienes un trabajo. Por Él tienes una familia. A Él es al que le debemos venir a honrar y glorificar. Cuando la gente desecha lo de Dios, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Él también te desecha. ¿Sí? Hasta que aprendas a reconocer que lo que tú estás haciendo está mal. Y cuando hay un arrepentimiento genuino de tu corazón, Él te toma en cuenta. Porque donde tú no te arrepientas, el tiempo y el pecado están al acecho de tu persona, de tu familia, de tu hogar, de tu trabajo, para que perezcas. Y la consecuencia es de ser tentado por no obedecer los mandamientos de nuestro Señor. La gente está aferrada a las tradiciones, a las costumbres. ¿Por qué no te aferras a lo que Dios te está enseñando? Si por su llaga nosotros fuimos curados. Si estás enferma, date cuenta por qué lo estás. Si estás necesitada de la misma manera. Si no tienes gozo y alegría, tienes que examinarte cuál es la causa. Que estás desechando los mandamientos de tu Padre. Si tú los desechas, Él te va a desechar. ¿Sí? Si tú no lo tomas en cuenta, Él tampoco te va a tomar en cuenta. Porque el Hijo es el que debe de buscar al Padre. Si usted dice ser hijo de Dios, usted debe de buscar al Padre. Usted debe de obedecer al Padre. Usted debe de ser instruido por el Padre. Hoy en día la iglesia se ha metido en las tradiciones humanas. No ha habido un lugar donde digan que está habiendo milagros a diestra y siniestra como en la iglesia primitiva, cuando pasaba la sombra de Pedro y que eran sanados los enfermos. O sea, no lo ha habido, porque el hombre o la mujer son los que se han encargado de desechar las ordenanzas y el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Cada quien los pone a conforme le place, no conforme a lo que está escrito. Y eso es trágico, no solamente para el que está ministrando la palabra, sino para los que están practicando lo que le está enseñando esa persona. Cada uno de nosotros, como sus hijos y como su pueblo, tenemos el derecho y el deber de saber qué es lo que nos está enseñando nuestro Padre. Si lo que nos están enseñando a través de una persona que está ministrando la palabra es lo correcto delante de los ojos de Dios. Ahí están los católicos, de nada sirve. ¿Por qué? Por lo que hacen, sus ritos,
tradiciones, costumbres. ¿Qué se está metiendo hoy en la iglesia cristiana? Pero solamente aquellos que están dormidos son los que están tranquilos. Porque una persona que está dormida no ve, es como un ciego. Pero una persona que está en una relación se da cuenta de todo lo cuanto está aconteciendo. Estos hombres estaban llenos de tradiciones humanas. Se lavaban las manos antes de ir a almorzar, antes de comer, antes de cenar. O sea, por eso Jesús le dijo, no, todo está bien como yo lo estoy explicando, porque yo soy el maestro, no como ustedes me quieren hacer las preguntas. Porque lo que entra no es lo que contamina al hombre, lo que sale es lo que contamina al hombre. Estos estaban limpiando las manos para lo que iban a ingerir. Y no guardaban la boca de su corazón de todas las tonterías que estaban hablando, de todo lo que estaban haciendo. Que Jesucristo le estaba enseñando la verdad y ellos se oponían a aceptarla y estaban al acecho porque la finalidad era matarlo. Pero eso se cumplió y se logró para que se cumpliera la palabra, la profecía. Entonces vemos que eran puros demonios que estaban al acecho de Jesucristo. Pero él en ningún momento cayó, ni en la tentación, ni en sus deseos, ni en su deleite. Él siempre fue fiel a papi. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Quieres vencer la tentación? Nada más hay una manera, en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieres ir de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿Quién te dio la victoria en la cruz? Jesús. Nada más en Él vamos a vencer toda obra y todo designio de maldad. Vayamos a Proverbios capítulo 9. Versículo 9. Capítulo 9, versículo 9 de Proverbios. Y dice la palabra de nuestro Señor: instruye al sabio y se hará más sabio, e enseña al justo y aumentará su saber. Si el sabio recibe la enseñanza, va a ser más sabio, va a ser más inteligente, va a ser más prudente, va a tomar decisiones agradables, buenas y perfectas delante de los hombres y delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habla de justo, porque justo es Jesucristo, Jesucristo el justo. Y si tú practicas la justicia, más vas a saber, más vas a entender, más vas a comprender, más vas a discernir. Porque si tú no practicas la justicia, va a venir todo lo contrario a tu vida. Entonces, si nosotros
practicamos su justicia, va a venir más sabiduría en nuestras vidas, va a venir mayor entendimiento. Y eso no es porque seamos muy sabios, no, porque nuestro Padre que está en los cielos y que pesa los corazones de los hijos de los hombres y que ve cada paso que damos, Él sabe el comportamiento y la actitud y la conducta que guardamos. Y si nosotros le somos justos, Él nos va a dar ese saber, Él nos va a dar el entendimiento. Y cuando tengamos el entendimiento y la sabiduría, vamos a ser temerosos de nuestro Padre que está en los cielos. Dice en el 10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Si tú temes a Dios de no hacer lo malo, ese es el comienzo de la sabiduría. Pero si de ti te vale, lo tomas todo por natural, el día de mañana tu vida va a ser un caos. ¿Quieres sabiduría? Témele a Dios. No te cuides de los hombres. Cuídate de Dios que está en tu persona y que te está viendo. A Él es al que le debes de tener temor, para que venga la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, que es la inteligencia a tu vida, para que no tropieces con piedra, para que no tropieces en la tentación. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. A los sabios y entendidos, a los que toman decisiones inteligentes. ¿Quién es el que te los va a añadir? Nuestro Señor Jesucristo, a través de practicar lo que nuestro Señor nos está enseñando. Y por eso, por esta causa, muchos hoy en día se le acortan los días. Se le están acortando. ¿Por qué? Porque siguen en la tentación, porque siguen en la perturbación. Y lo peor, que la tentación y la perturbación los arrastran al pecado. A eso no se les están añadiendo días de vida, se les están quitando. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesucristo, en Cristo Jesús. Dice nuestro Padre, por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. No te está diciendo que días, muchos años. ¿Quieres una vida placentera aquí, feliz? Ten temor de Dios. Si tú tienes temor, viene la sabiduría y viene la inteligencia a tu vida. Con la sabiduría y la inteligencia, tú vas a tomar decisiones sabias, decisiones buenas, agradables y perfectas. No solamente para tu persona, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu negocio, para lo que tú quieras. Porque eso es lo que abre el entendimiento, la sabiduría de nuestro Padre. ¿Quieres un entendimiento vasto? Témele a nuestro Señor. Porque en Satanás no hay nada de eso. Él vino a matar, Él vino a robar y vino a destruir. Y esa es la causa por la cual jóvenes, adolescentes, de edad mediana, hombres maduros, todos se van. Pero no es porque Dios los haya amado, no. El diablo les roba la vida.
El diablo le roba lo que no le pertenecía a él. Ellos se los pusieron en la mano. Porque de Satanás no es nada. Él no te dio la vida, Él no te dio un hogar, Él no te dio una familia, Él no te dio hijos, no te dio casa, no. Él nomás viene a robarte lo que no es de Él. Y te roba la vida, roba tu alma eternamente en el infierno. Y vamos a terminar en Judas capítulo 1, porque nada más es un capítulo. Versículo 24 y 25, hasta el final. ¿Ya lo tienen? Dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. ¿Quién es el que te va a guardar para que no caigas? Para que no caigas en la tentación, para que no caigas en el pecado, para que no caigas en el deseo. Solamente nuestro Jesucristo. Solamente en Jesús tenemos todo. Por eso Él es la plenitud, que Él lo llena todo de pies a cabeza. Si tú lo tienes a Él, tú no vas a tropezar. No te digo que no vas a ser tentado, sí vas a ser tentado, pero no vas a caer en la tentación. Porque Él te va a dar, juntamente con esa prueba que el maligno te está poniendo, te va a dar la victoria. Y es la causa por la cual mucha iglesia también no recibe la bendición. Porque cuando la bendición ya está por descender, viene la tentación, vino el pecado y ya no hubo nada. Cuando viene la prueba y la tentación y tú te mantienes firme y fiel, después viene la bendición. ¿Quieres la bendición de Dios? Llénate de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. No esperes que el enemigo esté destruyendo tu vida, esté destruyendo tu hogar, tu familia, la fuente de tu trabajo. No lo permitas. Dale la autoridad a tu Padre, a quien te dio la vida, a quien te ha dado todo lo que posees en tus manos. Y si no tiene nada, déjame decirte que la causa por la cual no tiene nada es por lo que el demonio te ha robado todo. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a darnos bendición hasta que sobreabunde. Él nos va a guardar. ¿Por qué? Porque Él nos va a guardar sin mancha, sin arruga, delante de su gloriosa presencia. Y eso nos va a guardar en santidad. ¿Para qué? Para glorificar, para exaltarlo, para bendecirlo, para entronarlo. Ese es el plan y el propósito por el cual nosotros estamos aquí en esta tierra. No para servirnos de nuestro Señor, no, para servirle y para que Él bendiga y supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en nuestro Señor Jesucristo. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. No dice ahorita en estos siglos, dice antes de que todo existiera, antes de todos los siglos.
ahora y para siempre. Amén, al Rey de Gloria. Él es el único que nos va a guardar. Cuando no había nada, ahí ya estaba. Cuando todavía no teníamos vida, Él ya nos tenía preparados para descender aquí a esta tierra. Y así como Él ha tenido preparado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los siglos, Él tiene todo preparado para nosotros. Si nosotros queremos que Él nos guarde sin mancha y sin arruga, solo va a ser en su presencia. Solo va a ser dentro de su voluntad, obedeciendo al Padre, porque nuestro Padre es luz, y el que camina en luz no tropieza. El que tropieza es el que pecó ya. Si tu Padre, que es lumbrera, que es antorcha, que es luz, para que no tropecemos, para que no suframos. Ella pagó el precio de todo, por todo y en todo. Llámese alimentación, llámese enfermedad, llámese trabajo, llámese un hogar, todo lo que queramos. Ella lo hizo todo. Por eso en San Juan digo, consumado es, hecho está, yo ya lo hice. Ahora les corresponde tomar la promesa que yo ya les di. Y para tomar la promesa que yo les di, tienen que practicar lo que yo les estoy enseñando. Antes de todos los siglos ya estábamos nosotros, en el plan y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere vencer la tentación, la perturbación? ¿Quiere vencer el pecado? Solamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuera de Él nada podemos hacer. Gracias te damos, Padre, en esta tarde.